nombre del grupo de curas en opción por los pobres y del mío propio, queremos exigirle al autoritario gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Poder Judicial cooptado por ese Estado policial, el inmediato cese de la medida autoritaria de la prohibición de visitas a la presa política Milagro Sala. Y exigimos también que la justicia independiente sustancie los juicios con la presunción de inocencia, es decir, Milagro Sala, su esposo y todos sus compañeros de la Tupac son inocentes hasta tanto se demuestre su culpabilidad. Libertad a Milagro Sala, ya. Mi nombre es Elizabeth Gómez Alcorta, trabajo de abogada, soy abogada centralmente del campo popular, por decirlo de alguna forma. Vengo acompañando hace muchos años a distintas querellas en los juicios de lesa humanidad y actualmente, además de también representar a algunas víctimas del terrorismo de Estado, formo parte del equipo de abogados de Milagro Sala y del resto de los 12 compañeros que también se encuentran detenidos y que son presos políticos en Jujuy. Me parece que estar en este proyecto está vinculado con que el caso de Milagro y del resto de los compañeros de la Tupac forma parte sin lugar a duda de un caso absolutamente paradigmático de las graves violaciones a los derechos humanos en la actualidad. Nosotros sostenemos que Milagro y que el resto de los 12 dirigentes de la Tupac detenidos son presos políticos y en este sentido hay que pensar en un paralelismo con el terrorismo de Estado sin lugar a duda. Y esto lo podemos afirmar porque así como durante la dictadura cívico-militar la persecución al enemigo se hacía por medio de un aparato paralelo y subterráneo, actualmente esa persecución está en manos centralmente del Poder Judicial. No es el único caso el de Milagro, claramente, y no es el único caso el de Argentina. Toda Latinoamérica está viviendo hoy una situación similar. El Poder Judicial se ha convertido en un brazo ejecutor de persecución del enemigo político y que esto tiene además de infinitos problemas, que esto tiñe de legitimidad o de legalidad persecuciones como es el caso del que me estoy haciendo referencia. ¿Por qué Milagro está detenida? Milagro está detenida porque es parte de una sociedad absolutamente misógina, conservadora, altamente elitista y fracturada como es la sociedad de Jujuy. Milagro está presa porque es mujer y porque es una mujer que se animó a desafiar al poder político y al poder económico y al poder fáctico en Jujuy. Milagro está presa porque construye, porque organizó y construyó una organización de mujeres que construyen, y cuando digo construcción es en términos de que construyeron casas, las mujeres construyeron casas, pero además construyeron dignidad, construyeron una organización popular, dignificando a los excluidos de la década del 90, desafiando en la arena política a los dos grandes partidos de Jujuy, desafiando al poder fáctico como es Pedro Blaquier, dueño de la provincia y claramente uno de los responsables de de los hechos conocidos como las noches del apagón. Y gracias a la Tupac, junto con los organismos de derechos humanos de Jujuy, se logró que fuese llamado a indagatoria y que fuese procesado en la provincia de Jujuy, a pesar de que había información sobre la intervención de Ledesma y de Blaquier desde la época del juicio a las juntas y desde la CONADEP en adelante. La cantidad de irregularidades que atraviesan los procesos que hoy tiene Milagro son infinitos. Podríamos mencionar simplemente algunos de ellos. Milagro hoy es parlamentaria del Parlasur, a pesar de que no la dejen ejercer el cargo por el cual fue elegida soberanamente. Milagro, al igual que todos los parlamentarios del Parlasur, que todos los legisladores provinciales y que todos los legisladores nacionales tienen inmunidad de arresto, pero en Jujuy la ley que estipula esto no es respetada, ni siquiera es declarada inconstitucional. Para Milagro la han designado en el mes de enero una fiscal específicamente para que investigue las causas que la tienen ella como imputada. Esto desde 1853 en adelante claramente es ilegal, pero en Jujuy esto sucede. Por otro lado, el Poder Judicial de Jujuy podríamos decir, está absolutamente disciplinado o, en su defecto, es adepto al poder político,
a menos de una semana de que Gerardo Morales asumiera la gobernación, amplió de 5 a 9 a los integrantes de la Corte del Superior Tribunal de Jujuy, algo que a Menem le llevó un tiempito más. 2 de los legisladores que levantaron la mano para ampliar ese número y modificar esa ley, en menos de 24 horas fueron designados jueces de ese Superior Tribunal. Y algún fiscal que decidió no acusar a Milagro centralmente en el mes de diciembre por el acampe que estaba llevando adelante la Tupac fue imputado por el propio gobernador por incumplimiento de los deberes. En este sentido, claramente hay un poder judicial como brazo ejecutor del poder político. Además de la infinidad de irregularidades, causas, por ejemplo, del 2006 que estaban prescriptas en el año 2009 y que las reabren misteriosamente este año y que imputan a Milagro y que le cambian la calificación, y esas son las cantidades de causas que tiene. Hay 3 hechos que también son absolutamente prácticas equiparables a las que durante el terrorismo de Estado se utilizaban. La primera es la búsqueda de delación de parte de dirigentes y de personas y de militantes de Jujuy. La idea de si declaras en contra de Milagro vas a tener beneficios, desde una legisladora provincial como es Valconte, a Liliana Fellner, senadora nacional, a quien el propio Gerardo Morales le dijo que si no votaba a favor del pago de los fondos buitres iba a imputar a intendentes del Frente para la Victoria, y una importantísima cantidad de personas, inclusive varias de las compañeras que están detenidas hoy, les ofrecieron declarar en contra de Milagro y obtener beneficios como la prisión domiciliaria. Por otro lado, otra de las prácticas típicas del terrorismo de Estado y que hoy se están viviendo en Jujuy están vinculados con la aplicación del terror por medio de ciertas acciones punitivas muy violentas, allanamientos masivos, ingresos a domicilios rompiendo puertas a las 3 de la tarde, allanamientos de 20 y pico de domicilios en el barrio del Alto Comedero, con una clara finalidad que es diseminar el terror y la idea de persecución a cualquier tipo de militancia, no solamente a la militancia vinculada a la Tupac, sino vinculado a cualquier tipo de militancia política. Por otro lado, y como decía, otra de las prácticas que también son equiparables a las del terrorismo de Estado es la persecución a los abogados. Todos sabemos que la cantidad de abogados que en la época de la dictadura militar fueron secuestrados y desaparecidos por presentaciones de habeas corpus. En Jujuy hay una persecución sostenida a los abogados que formamos parte de la defensa de Milagro, desde imputaciones y en diversas causas, a quitarles las matrículas, a denuncias penales, a suspensión, a aplicaciones de multa. Por último, entiendo que los medios de comunicación están jugando un rol central en el caso de la persecución y de la criminalización de la Tupac y de Milagro y del resto de los detenidos en Jujuy. Por un lado, con fuertes imágenes que van pegados a un relato que es el relato oficial, la imagen de 2 personas sacando dinero de un banco presentado como si se tratara de un asalto o si se tratara de alguna ilegalidad, cuando lo único que tiene es tocar el prejuicio mayor que tiene nuestra sociedad clasista, que está vinculado con que los que estaban sacando dinero eran personas claramente humildes. Y por otro lado, algo que se llama percepticidio, que creo que eso hace responsable al resto de la sociedad, que es negarse a ver los hechos de la realidad, que tiene que ver con la obra de la Tupac, que eso puede justificar claramente la persecución. Más de 8.000 viviendas, 23 polideportivos, centro de rehabilitación en Jujuy, que es el único que hay, edificios, escuelas que son únicas en Argentina, y sin embargo la idea de negar la existencia de lo que resulta evidente porque está, cualquiera que va a Jujuy lo puede ver y en general la sociedad jujeña lo conoce más que nadie. En este sentido entendemos que la gravedad que tiene el caso de Milagro, la gravedad hace que convoque a fuerzas políticas, sociales, sindicales en un reclamo que es muy importante, porque en cuanto se debilitan las garantías constitucionales todos pasamos a estar en libertad condicional. Y esto es algo que nuestra historia nos ha enseñado con un costo altísimo como para quedarnos hoy de brazos cruzados
a ver qué es lo que sigue, cuál es el próximo capricho del contador Morales.